Valentín, muchísimas gracias. Nosotros vamos a arrancar el programa con una de las noticias que integraba los titulares que acaban de pasar y es la que tiene que ver con esta desarticulación del intento de instalarse del PCC, del Primer Comando Capital. Con eso vamos a arrancar hoy. Muy bien, buen programa. Hasta mañana. Muchas gracias, buena tarde para ustedes. Y a todos en casa, bienvenidos. Deberíamos tomarlo como una buena noticia, porque efectivamente, mirado desde esa perspectiva, se atrapó 3 personas, hay un cuarto que está también detenido. El tema es, y que ya fueron procesados, el tema es, uno dice, bueno, a ver, estamos hablando de una organización criminal con características muy particulares, muy violenta, muy sangrienta, que ha protagonizado asaltos increíbles, como fue el de Paraguay, por ejemplo, ¿no? Considerado el asalto del siglo. Hablamos de iniciaciones muy sangrientas, de algo que empieza en las cárceles de Brasil, por lo que el llamado de atención es para todas las cárceles latinoamericanas. El tema es si nos quedamos con que se logró detener un intento de instalación del PCC en nuestro país, o si ya están instalados. Son varias las preguntas que surgen a partir de esta noticia, sin desmedro de insistir en que qué bueno que estas 4 personas fueron atrapadas, sean la punta de un iceberg o sea, como se plantea en un principio, un intento de instalarse. Pablo, vos que conocés bastante más el funcionamiento de las cárceles y demás, se había hablado ya hace unos meses del tema del Primer Comando Capital, creo que no se le dio mucha manija, porque también en año electoral era como insistir demasiado en estos asuntos. Sí. En realidad ya se había hablado sobre mediados de año de que había una célula que podía estar integrada y empezar a operar aquí en el Uruguay. De hecho, en la investigación esta que se hizo hay audios donde había intercambio de conversaciones en el cual estaban planeando asaltar estaciones de servicio y después una financiera, en fin, digo. La buena noticia es que se desarticuló. ¿Qué se desarticuló? Esa célula que en teoría sería la primera y la única que... ¿Compuesta solo por 4 personas? Aparentemente sí, vamos a entendernos. Esta organización de delincuentes en Brasil tiene más de 20.000 integrantes. Esa es una realidad. Sí, porque además no funciona con jerarquías, o sea, tiene otra manera de organizarse, ¿no? Sí, es medio discutible eso es discutible si funciona o no con jerarquías. Sí funciona con aportes de los propios integrantes de la organización. Sí, ahora, empiezan las cárceles, es así su historia. Comienza en San Pablo en la década del 90, 1992-93, increíblemente con un partido de fútbol comienza. Parece que hubo un problema con un partido de fútbol, mueren varias personas y para no ser sancionados hacen como una suerte de cofradía, un pacto de silencio y de ahí comienza a armarse esta suerte de organización criminal. Que tiene un antecedente, que es el Comando Vermelho. El Comando Vermelho, ¿no? Pero resulta ser que lo que ellos valoran es libertad, fraternidad y los derechos por los presos dentro de las cárceles, de una forma muy particular, ¿no? Vamos a entendernos. Y es una organización muy grande, muy poderosa, muy temida. A ver, repasame las bases. Libertad. Tiene un estatuto. Sí. 16 artículos tiene el estatuto. Entonces, vendría a ser como una suerte de masonería. Dice, fraternidad, libertad, no me acuerdo el otro argumento, y aparte también protección entre ellos dentro de las cárceles, para tener mejores derechos en el sistema penitenciario brasilero. Que por eso cuando sucede algún hecho, cuando hubo un motín y murieron 100 y pico de personas privados de libertad, se ordenó de adentro de las cárceles comenzar a hacer motines en más de 20 cárceles en diferentes estados, ¿no? O sea, es una organización compleja y de temer. Por suerte en este país, aparentemente esta célula, este rebrote que hubo, fue eliminado. Bien, Leo Sarro, ¿cómo estás hoy? Gracias por acompañarnos como panelista invitado. Cuando se plantea que nacen estas células, puntualmente el comando en una cárcel, ¿qué lectura haces vos? Bueno, de esto ya se empezó a hablar hace unos años, que iban a pasar estas cosas, se vaticinaron, incluso cuando se venía el Mundial de Brasil, me acuerdo, las Olimpiadas, que podía haber justamente un corrimiento del delito a partir de todas las medidas de seguridad que se estaban tomando, pero me da la sensación de como que en este caso, bueno, fue exitoso el procedimiento, pero que como que es algo que se está corriendo atrás, ¿no? Que los problemas... Bueno, por eso pregunto qué lectura se hace de que el origen o la génesis de estas organizaciones criminales sea la cárcel, sea el sistema carcelario.
de Brasil en su origen. Pero ¿dónde va aterrizando? Condice con el discurso que tiene justamente la gente experta en esto. Yo no soy un experto, pero todos los que están en temas carcelarios, como Juan Miguel Petit, mismo Álvaro Garcés, cuando estuvo ocupando este cargo, justamente hablaban de que estos problemas justamente se acentúan en el ámbito carcelario, ¿no? Entonces ahí está la reflexión de la sociedad de que muchas veces es muy fácil decir o sea, que hay que encarcelar todo, pero a la vez generarse esta cultura. Siempre se dijo, cárcel, universidad del delito, además es génesis de organizaciones delictivas con posgrado internacional. Hay que saber que hubo una matanza de 100 presos, que fue la que generó el mayor rebrote en San Pablo de este, como fue con Comando Vermelho, ¿no? Es decir, que también, como respuesta a la represión indiscriminada sobre los presos y sobre el abuso de los derechos humanos, presos que estaban 23 horas en las cárceles sin poder salir, ni ver nada, ni tener contacto. Y bueno, frente a eso es que esto surge como una forma de alianza de defensa y que luego se transforma en una organización delictiva que ahí ya viene con narcotráfico de por medio. Hay que saber también que Comando Vermelho tiene menos participantes, pero tiene muchos niños que participan de la organización. Toman de las favelas. Claro, de las favelas. Pero está buena la pregunta que hiciste, porque en realidad es cierto que esto es una reacción, en principio, a una represalia indiscriminada sobre presos que matan. Al tema de la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Mucho más allá de la pena que deben cumplir, ¿no? Claro, porque se sabe que las cárceles brasileras son terribles. Yo no sé si ustedes vieron Tropas de Elite, las 3 secuencias que son terribles, ¿no? Pero no habla de las cárceles, pero sí habla del formato o el estilo de la represión en Brasil, que es muy dura. Ale. Sí, bueno, esto lleva implícita una mirada hacia el sistema carcelario del mundo en general, del continente en particular. Es probable que Brasil en ese asunto exhiba fragilidades más subrayadas, no estoy tan seguro, pero que en todo caso nos obliga aún más a nuestro sistema carcelario, que tiene históricos problemas que no han sido solucionados. En todo caso, en muchos sentidos lucen que se han empeorado. Pero además también subraya otra evidencia grande como una casa, que toda organización humana no tiende a reconocer fronteras para el funcionamiento, de cualquier tipo, ¿no? La organización que inventan los humanos, en un sentido o en otro, para hacer, juguemos, el bien o para hacer el mal, no conoce fronteras y en ese sentido trata de desarrollarse de este o del otro lado, del río, de la calle, de la frontera, en fin, una especie de globalización desde siempre. Bien, Pepe. Sí, efectivamente todo se globaliza y eso no escapa a las organizaciones delincuenciales. Pablo hablaba de unos 20.000 integrantes, el 30% creo que está en centros de reclusión. Es un pequeño ejército, ¿no?, que ha brindado apoyo básicamente a acciones del narcotráfico en el puerto de Santos, que es el puerto o uno de los puertos más grandes que hay en América del Sur, y donde se ha incautado el 60% de la droga que ha pasado por Brasil en ese puerto. Y leyendo un poco, porque la verdad que no conocía mucho del tema, aunque debo reconocer que Edward Hoffman en este programa alertó ya de esta situación hace un tiempo atrás, así que hay que reconocérselo. Surge un nombre muy conocido por todos los uruguayos. Resulta que este comando brindaba un apoyo logístico al clan Moravito, que efectivamente tenía o tiene en el puerto de Santos un lugar de influencia para el tráfico de droga que va hacia Europa y Europa del Este en particular, ya de principios de la década del 90. Así que bueno, vuelve a surgir el nombre de Moravito por allí. Mira, Vero. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no estarían en Uruguay o por qué no habrían llegado a Uruguay? Porque tenemos las condiciones realmente propicias para que esta gente se instala en Uruguay, ¿no? Cuando hablamos del sistema carcelario, y bueno, todo lo que nos falta, todo el énfasis que no se ha puesto en ese sistema carcelario, toda la situación de cómo vemos también desde el punto de vista judicial al tema de los narcotraficantes, qué benévolos somos en algunas cosas, ¿no? Cuando tenemos algunos que están... bueno, algunos que se han ido y otros que los dejamos ir, les dijimos, bueno, tú estás detrás de el cargamento más grande que se incautó en Europa, pero te vas para tu casa. Y cuando yo escuchaba las palabras de la jueza, y me parece perfecto que sea así, porque claramente hay que aplicar el derecho y todos somos iguales ante la ley, lo que me preguntaba es, ¿estamos entendiendo realmente de qué estamos hablando?
cuando después los colegas hablaban de lo que revelan las escuchas telefónicas, ¿no? Hablamos de 4 personas instaladas fundamentalmente en un pequeño pueblo del departamento de Canelones que tenían planificado asaltar las seccionales de ese departamento para conseguir las armas y chalecos antibala, para conseguir asaltar las estaciones de servicio para conseguir efectivo para comprar las armas. ¿Estamos realmente conscientes de lo que estamos hablando o seguimos pensando a nosotros no nos va a pasar porque son 4? Bueno, eso me remite a la siguiente pregunta, es, en una organización donde se habla de 20.000 personas que hayan atrapado a 4 en un país donde piensan instalarse, si es que no hay ya más instalados, ¿les hace mella o van a insistir? Pero antes de ir a esas preguntas, nos está acompañando en este momento el antropólogo Nicolás Guigú. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Recorte de barba. Un poco. Bien. No, lo noto porque su barba es muy pintoresca y muy reconocible. Angustiante. Bien, no, lamentablemente de barbas hablemos en otro día porque justamente en este tema en remojo las barbas no las podemos poner. A ver, después hablaremos de cuestiones más criminalísticas, si se quiere, pero recién se preguntaban, ¿por qué acá no? ¿Por qué acá sí? La mirada tiene que ver con el sistema carcelario. ¿A qué remiten estas organizaciones? Porque siempre se habla de palabras asociadas, identidad, plataforma común, consecuencias directas. ¿Cuáles son las palabras para introducir la existencia de estas organizaciones? Creo que primero lo que hay que tener claro, después de todo el proceso histórico de conformación del primer comando de la capital, a mí me tocó en San Pablo asistir a algún paro armado. Es decir, usted vivió en Brasil, eso es importante que lo sepa la gente en casa. Y me tocó estar en San Pablo y vivir algún paro armado como si lo hiciera un grupo, no sé, terrorista, de decir, bueno, se cierra todo, y se cierra todo efectivamente. Es una organización criminal muy, muy poderosa, que aparte tiene un sistema, digamos, muy particular, a la cual cada miembro paga una cuota, ¿sí? Y al mismo tiempo asisten a la familia de los presos. Sí, es una organización... Como una logia, pero criminal. Es como una logia criminal, digamos, que aparte no, en este momento involucra investigadores. De hecho, hay investigadores que han trabajado sobre la temática del narcotráfico y terminaron siendo afiliados al partido de la capital. Están en todos lados. En Brasil es impresionante. Hay jueces que son parte de esta estructura. Es decir, es mucho más sofisticado de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Habló de un partido. Sí, sí. Es que, ¿qué pasa? En realidad, estas organizaciones, el Comando de la Capital y el Comando Vermelho, Comando Rojo, que es de la década de los 70, surgen de una manera, sobre todo el Comando Rojo surge de una manera muy particular, que es de la convivencia entre presos políticos, que eran guerrilleros, ¿sí? Y presos comunes. Entonces, ¿qué pasa? Esos presos, los presos políticos trataban de concientizar. Se evangelizaron mutuamente, digamos. Claro, de evangelizar, digamos, a los presos comunes, y lo que hicieron los presos comunes fue absorber todas esas estructuras, digamos, organizativas de la guerrilla de los 70 y a partir de ahí generar una organización criminal. Es decir, los guerrilleros fracasaron. Se generó esa organización criminal que después el primer comando de la capital va a tomar algunos elementos de este comando rojo anterior. De hecho, ahora el primer comando de la capital es mucho más fuerte en términos de cártel que el comando rojo. Y bueno, son formas de estructuración muy efectivas, están a muchos niveles de la sociedad. Esto tiene, a ver, tiene incidencia la ley política. Eso es muy importante. Me pierdo en ese camino. En Uruguay. Tienen incidencia. Tienen incidencia en la esfera judicial, tienen incidencia en la esfera militar, en la esfera policial y en la esfera de producción intelectual y académica inclusive. Es decir, son organizaciones muy complejas, con niveles de sofisticación muy elevados, inclusive en términos de comunicación. Y bueno, después se empezaron a expandir para Bolivia, para Paraguay, para Colombia, chocando en parte con algunas estructuras delictivas de ahí, pero bueno, su forma... Y en Uruguay está en la mano, o sea, está acá nomás, no es... Pero explíqueme, ¿cómo se amalgama, ¿no? La cultura criminal con una cultura democrática en una misma organización? Es lo que no entiendo. Un juez, un investigador,
Y bueno, por dinero, por prestigio, por influencia. Si uno piensa en la mafia, por ejemplo, norteamericana, bueno, la mafia norteamericana llevó a presidentes justamente a la presidencia de Estados Unidos. Hay famosos, bueno, Frank Sinatra, hay tantos ejemplos de músicos, de intelectuales, de escritores que fueron financiados por la mafia americana, que no es de extrañar tampoco que a la escala sudamericana tengamos... uno de los dirigentes de ellos, que está preso hace muchísimos años, es un hombre extremadamente culto, sabe muchos idiomas. Debe ser empieza con M el nombre, ahora no me acuerdo el nombre completo. Debe ser de los hombres que ha leído más libros en todo el mundo y está ahí y es muy difícil discutir con él. Porque ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, en Río de Janeiro, no tengo las cifras actualizadas, pero hay un momento que había 800.000 personas vinculadas al narcotráfico. Cuando uno empieza a excluir a todo el mundo, bueno, la gente quiere seguir viviendo. Cuando uno sufre violencia, uno trata de responder con violencia también. De hecho, el sistema carcelario... yo no sé si a veces estas cuestiones no se hacen a propósito, porque me hace acordar la lucha antiterrorista, ¿no? Cuando se llevó después el atentado de las Torres Gemelas, que no tienen mejor idea que colocar a todos los sospechosos en el mismo lugar, ¿no? Bueno, a partir de ahí surgen varios grupos terroristas y acá pasa más o menos lo mismo. Es decir, gente que convive, recibe diferentes formas de represión. Las cárceles brasileras siguen siendo un desastre, las nuestras también, es decir, por ahí un poco mejores, pero siguen siendo malas. Y bueno, y ese es el caldo de cultivo para tener tiempo para organizarse, para discutir. De hecho, acá en Uruguay hay videos circulando de bandas adentro de las cárceles. Esto ya existe, que por ahí son independientes. Sí, o que tal vez no tienen la sofisticación o la cultura, bueno, si pero se quiere, pueden de ser estas organizaciones. cooptables, pueden ser asimilables, es decir, yo creo que todavía nosotros no... Inclusive todo el tema de seguridad, cómo se ha discutido en Uruguay, es muy amateur y no estamos entendiendo que realmente estamos frente a formas de crimen organizado. Y crimen organizado quiere decir justamente una organización compleja que implica profesionales, que implica profesionales de la comunidad. O sea, tiene toda una complejidad. Nosotros seguimos pensando en la banda de chorros, ¿no? o en formas de seguridad que no... Las estrategias en contra digamos, de esta delincuencia organizada, las propuestas no están. O sea, está muy politizado también el tema. Sí, entonces, claro, eso nos ayuda a pensar a veces y reflexionar de manera adecuada, pero yo no quiero ser alarmista, pero es muy difícil que no haya algún tipo de desprendimiento de este tipo de organizaciones para el Uruguay. Primero porque justamente no tenemos reflexión sobre el tema, no tenemos mucho control. Yo creo que igual, a ver, el Uruguay va bastante bien, le va en el sentido que hay muchos narcotraficantes que han ido presos acá que se escapaban de todas partes del mundo, decían no los agarraban. También, bueno, esas células lograron reducirla, pero es muy difícil que no haya algún tipo de desprendimiento o circulación o pasaje por acá. El tema es si estamos prontos para afrontar a una organización criminal que, vuelvo a insistir, tiene gente de todo pelo y colores. Y van a encontrar intelectuales, van a encontrar académicos, van a encontrar policías, militares, jueces, modelos, gente... Bueno, en fin, no se puede pensar que son un grupo ya no son un grupo de presos que salieron. Es mucho más complejo y por lo tanto... Ha ido comprando voluntades en todos los rubros. Claro, es como cualquier mafia. Es decir, como cualquier mafia que uno empieza a ver que empieza a tener incidencia en la economía, en lo político, es decir, en las diferentes élites a través del dinero y de las amenazas también. Pero sobre todo el dinero, es mucho más convincente el dinero que las amenazas. Algo que llama mucho la atención, sobre todo en estos lares que no estamos acostumbrados, es el famoso rito o bautismo, ¿no?, de iniciación. ¿Por qué o qué significado tiene? Bueno, casi todas las bandas, las maras, por ejemplo, muchas estructuras criminales tienen ese rito de iniciación, justamente que como toda iniciación en cualquier religión o grupo es como un antes y después, ¿no? Y eso implica, en el caso de esta estructura del partido, el primer comando de la capital, implica adherirse, porque ellos tienen un conjunto de propuestas, digamos, una suerte de ítems que uno tiene que obedecer y un conjunto de reglas que en el caso de que no las cumpla, bueno, sufre las consecuencias de no cumplirla como cualquier mafia. O sea, el esquema justamente... También hay otra cuestión pero siendo tantos miles, ¿quién
¿Quién sigue a estos integrantes? No, tienen estructuras de punición, o sea, son formas de organización. Si entras, ¿no te puedes ir? No, claramente es como la mafia, no. Bueno, capaz que uno puede pedir un poco de baja o cosas así, pero tiene que tener algún tipo de fidelidad. Sí. Y aparte uno tiene que estar al día con las cuotas, es decir, también es como un club, ¿no? Uno tiene que estar... Y también tiene formas, a ver, alguien va preso, bueno, atienden a la familia o qué sé yo, tienen todas esas formas de solidaridad típica de las mafias, también de cualquier estructura criminal, y tienen cada vez más incidencia porque atrás de todo el tema está el tema de la prohibición. Con esto estoy hablando del tema de la prohibición de las drogas. Obviamente que tanto el Comando Vermelho como el PCC son enemigos de cualquier tipo de legalización o regulación de las drogas porque no les conviene, claramente. Entonces yo creo que también la sociedad no puede ser tan hipócrita de seguir pensando que con la prohibición... Antonio Escotado, que es uno de los especialistas en el tema de droga y que escribió esos libros de historia de las drogas, justamente, él señala algo que es muy claro después de años de estudio, que cualquiera de estas organizaciones criminales obviamente se basan en algún tipo de prohibición de venta de productos de situaciones que están prohibidas. Entonces, claro, yo sé que es muy grueso hablar de la regulación de las drogas, sobre todo de las drogas duras, pero de alguna manera tiene que haber algún tipo de solución a esto porque el prohibicionismo lo que hace es fortalecer a estas estructuras criminales. Entonces, el Estado tiene que pensar también en términos de costo-beneficio, ¿no? Es decir, por una suerte de moralidad extraña, termina colaborando a generar estructuras criminales que después es muy difícil de erradicar. De hecho, por ejemplo, la lucha contra la droga en México, a medida que se radicalizó, lo único que se logró fue más crueldad los enfrentamientos, y en realidad sí, han caído algunos narcotraficantes, pero los cárteles están felices y aparte también es eso, llegan a niveles de corrupción. En México se llegó a niveles de corrupción directamente al ejército, o sea, ya cuando uno entra en estructuras de ese orden, uno tiene que pensar también, bueno, ¿qué medidas puedo tomar para mantener ese principio básico de que el Estado tenga el monopolio de la fuerza, de que no empiecen a haber estructuras criminales que en fin, que empiecen a mandar y constituyan un poder paralelo? Yo creo que hay mucha hipocresía en todo esto y también hay muchos intereses. Hay intereses de las élites en el previsionismo, hay intereses de las élites en relación al crimen organizado. Yo no creo que... No hay que ser tan ingenuo en ese sentido. Bien, tenemos que hacer una primera pausa, pero obviamente todo esto que acaba de plantear nuestro invitado abre para un debate más profundo todavía del que originalmente pensé que íbamos a tener. Pausa y ya venimos.